Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de En Vivo de Behavioral Pills. Este es un canal en donde hablamos acerca de diferentes temas relacionados con las ciencias del comportamiento, behavioral science, behavioral design. Y yo soy Choyos, yo soy un behavioral designer que vivo aquí en Perú, en Latinoamérica, y ya llevo algunos años haciendo estos episodios conversando con diferentes profesionales. Tanto comencé con mi país, comencé con Perú, pero poco a poco hemos ido ampliando en la región, hablando con personas también fuera de Latinoamérica e Hispanoamérica en general. Y de verdad que siempre es un gusto para mí tener diferentes y nuevos invitados, invitadas. Y el caso de hoy no hace, digamos, la diferencia en cuanto a lo maravilloso que va a ser esta conversación, porque tengo una persona que no solamente admiro mucho por sus capacidades intelectuales, y lo van a conocer y seguro van a quedar igual de impresionados que yo, pero además por su buena onda, su carisma, una persona muy agradable y a quien puedo considerar un amigo dentro de los trabajos que hemos podido ir haciendo en el tiempo, y siempre, siempre, siempre un gusto para mí hablar con esta persona, y estoy refiriéndome a Alejandro Salgado, que es un extraordinario behavioral scientist, es actualmente profesor titular en el Colegio de Estudios Superiores de Administración en Colombia, pero además es una persona con una mente inquieta, que lo conocí cuando estaba justamente trabajando uno de sus emprendimientos que era Neurosketch. Ahora le dirige y también funda otro emprendimiento muy interesante donde ya vamos a hablar mucho sobre cómo se vincula el tema de la tecnología, el tema de las innovaciones con el mundo del comportamiento, que es Atriana. Pero además, hasta hace no mucho, ha estado también dirigiendo el brazo latinoamericano de nada más y nada menos que el BIT, el Behavioral Insights Team, que es esta organización que, digamos, en parte es una de las fundadoras del mundo de las ciencias del comportamiento y que nace en Londres y que, bueno, lógicamente quiere apoyar y aportar en diferentes partes del mundo, y Alejandro los estuvo apoyando por un buen tiempo, pero no lo quiero hacer más largo, quiero que él mismo nos cuente sus experiencias, pero antes de eso, antes de pasar ya con él, no se olviden de suscribirse al canal, ya sea que lo estén viendo en YouTube, lo estén viendo en Spotify. Si se suscriben y marcan lógicamente la campanita, va a ser mucho más fácil que ustedes se enteren cuando es que lanzo un nuevo episodio, porque la verdad es que no tengo un cronograma establecido, y así he decidido que me gusta hacer las cosas. Soy impredecible, ¿no? Entonces, realmente quiero apelar a ese sentido de sorpresa, de que nunca saben cuándo viene un nuevo episodio, pero si no tienen la campanita, no están suscritos, va a ser difícil que se enteren. Quizás a veces en LinkedIn sale la información y a veces no. Entonces, no se pierdan episodios como los que vamos a tener hoy día. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí vamos con Alejandro. Bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. Mil gracias por acompañarnos. De verdad que siempre es un gusto para mí hablar contigo, pero ahora voy a tener el gusto de poder grabarlo y compartirlo con el mundo. ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy muy feliz de estar acá. Qué gusto que podamos volver a conversar. Creo que nuestras conversaciones siempre han sido fascinantes, ¿no? Muchas veces nos pasa el tiempo conversando y de verdad que ya hacía falta volver a verte, a oírte. Entonces estoy muy feliz de estar acá. Tal cual, tal cual. Justo conversábamos antes de empezar a grabar, que creo que nuestra última conversación así uno a uno fue en la pandemia, ¿no? Me acuerdo clarito que tuvimos una conversación fascinante cuando comenzaba la pandemia, y yo me acuerdo que te busqué porque dije, quiero conversar con alguien acerca de lo que realmente está pasando en ese momento, ¿no? Estos cambios que se habla de la nueva normalidad, que el mundo ya cambió para siempre, los comportamientos nunca serán los mismos. Y recuerdo que eras la Sí. única persona, te digo en serio, ¿no? La única persona que me entendía cuando yo le decía, yo no siento que el mundo va a cambiar tanto, ¿no? O sea, sí, ahorita todo es digital y todo es online, y todo el mundo, no, los colegios van a cerrar. Y yo decía, no, siento que esto no va a ir por ese camino porque estamos en una condición muy específica, y tú fuiste la única persona que me dio ese oxígeno. Me dijo, yo sí siento algo muy parecido. Es como que no sé si estos comportamientos. Y mira, ¿qué pasó después de tantos años? ¿Cómo ves, Alejandro, después de esa Increíble, conversación? ¿no? La conversación que tuvimos y siento que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Creo que hemos estado demasiado ocupados, ¿no? No puede volver a suceder, ¿eh? Definitivamente. Em, Y sí, la verdad es, claro, cuando hay fuerzas como contextuales, ambientales tan grandes, claro que nuestros comportamientos se pueden modificar. La pregunta es, y creo que lo hablamos algún día, ¿no? Si yo tengo una fuerza grande que te dice, haz esto, como cuando está el policía parado frente al semáforo, ¿no? Ahí te está mirando y te dice, ¿te lo vas a pasar o no? Pues obviamente no te lo pasas. Pero ¿cuántas personas una vez el policía se va a almorzar?
¿cierto? Van a mantener el comportamiento, Exacto. ¿cierto? Y ahí es, yo creo que eso, claro, la pandemia aplicó una fuerza sobre nuestras vidas inmensa y modificó el comportamiento, es como un cauce, ¿no? De un río. Pero Ujú. la pregunta es realmente cuántas personas de alguna manera regresaban a viejos hábitos o a comportamientos similares a los que tenían antes. Y claro, cuando se aplica una fuerza tan permanente, yo creo que hay cosas que quedan, ¿no? Entonces Claro, encontramos temas de salud mental que se exacerbaron, los divorcios se dispararon, cierto, temas de, digamos, debilidades en la educación de muchísimos niños y adolescentes que tuvieron que vivir un periodo de pandemia en momentos críticos del aprendizaje sin que supiéramos muy bien cómo enseñar claro, de verdad, bien virtualmente, que creo que todavía no lo tenemos tan claro, ¿no? para nada. Yo tampoco. Es complejo. Tú hablas con muchos profesores de universidad, de colegio, y dicen, cuando regresaron fue muy duro, la Mm, atención, la claro, forma de comportarse, había muchos temas emocionales, no solo en términos de salud mental, sino de desarrollo emocional, de madurez correcto. emocional que habían aparecido. Social. Y ahí es interesante porque en retrospectiva yo pensaría, más que tratar de predecir esas como modas, ¿no? Mira, es que ahora te vas a poner solo sudaderas y nunca vas a volver a ponerte una corbata en tu vida. Sí, que era un poco como que decía, no, ya, o sea, Adidas y Nike la acción se va a disparar, nadie va a volver a usar sino tenis y todas estas cosas que estaban pasando y nos decían, ¿te acuerdas? Sí, Eh, claro. ya, sí, toda la ropa cómoda, ¿no? Pues, y pasó un poco, pero más que tratar de predecir esas modas, lo que uno debería haber pensado y creo que a futuro con este tipo de cosas es cuáles son las fuerzas que se están aplicando y realmente qué tipo de hábitos o qué tipo de modificaciones están teniendo frente a cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué actitudes tenemos frente al mundo, Ujú. ¿cierto? Porque eso nos ayuda después a que una vez yo le hago el reset, digo, bueno, ya, salgan todos, ¿sí? Regresen, qué cosas realmente estaban ahí de manera mucho más clara en este proceso, ¿no? Tal Y cual. una cosa que creo que sospechábamos, pero no sabíamos lo importante que iba a ser era, por ejemplo, la vida remota híbrida. La batalla que hay hoy de las empresas con los empleados de tienes que regresar todos los días o si no te va a despedir. Sí. O otro, no, mira, te doy unos días, pero tienes que venir algunos días. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros ya no tenemos oficina porque ¿para qué tenemos oficinas y todo eso para ser remoto? Ujú, Y hay ujú. un debate grandísimo de si es cierto o no es cierto. Cada vez más evidencia de que parece que la productividad en alguna medida mejora en algunos tipos de empleados, en algunos tipos de empresas, Claro, cuando hay como cierto flexibilidad o híbrido o exacto. remoto, pero en otros casos hay quejas grandes de productividad, ¿no? Claro. Es bien interesante lo que mencionas porque justo estaba conversando con un compañero, un amigo mío que es gerente de recursos humanos de una empresa muy importante aquí en Perú y que había hecho un estudio interno en el que mencionaba justamente, llegaba a una conclusión muy parecida a la que dices tú, que lo que habían encontrado es que internamente las personas, sus colaboradores, preferían un modelo híbrido, no 100% casa, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando estás 100% en casa, lo que pasaba, ellos reconocían es que sentían esa ansiedad de no estar con gente, de no estar socializando, de no estar Claro, ¿no? queremos ver a las intercambiando. personas, queremos Exacto. Sí, pero tampoco 100% oficina, porque también ya me acostumbré a manejar un estilo de vida, como un tú poco en dices. la casa y estar más con la Claro, familia y tener exacto, unas comodidades que no habías descubierto, de poder estar tal en tu cual, casa y que si quieres ir al baño es solo tu baño, o que si exacto, quieres comerte algo en cualquier momento te puedes comer exactamente lo que te gusta porque estás en tu casa, ¿no? El almuerzo, el ahorro en tiempo y en dinero del desplazamiento, los costos de comer fuera de casa, ¿no? Hay muchas tal cosas. cual. Y venía con una inflación salvaje, ¿no? Entonces también creo que ahí Sí, había como unos dobles incentivos de mira, pues habías encontrado unas bondades de estar en casa de vez en cuando, pero también tenías unas presiones que no tenías prepandemia, que era el costo de vida, ¿no? Que había claro, claro. incrementado porque pues, la inflación estaba pues un poco fuera de control, ¿no? Para Y, muchísimos países. Y mira que han pasado ya 5 años prácticamente desde la pandemia, así que como tú bien decías, ok, hubo una fuerza que nos cambió nuestra forma de vivir, pero es una fuerza que si bien ya terminó la pandemia hace un tiempo, sigue permaneciendo y, digamos, nos ha permitido formar nuevos hábitos, ¿no? Y esto me llega un poco al tema que justo queríamos conversar hoy día y que tiene que ver con tus planes, tus proyectos actualmente, es decir, ya, ok, se acabó la pandemia, esta fuerza, esta ola, nos dio un tantito la razón en nuestra conversación aquella vez cuando pensábamos, oye, pero si desaparece esta fuerza, si desaparece este cambio del entorno, ¿cuántos de estos comportamientos van a permanecer? Algunos desaparecieron, algunos se quedan
como el tema de la virtualidad en caso de oficinas. Pero, ¿qué pasa con fuerzas que están ocurriendo en este momento, como es el tema del desarrollo tecnológico, específicamente la inteligencia artificial, que no se van a ir a ningún lado? Es decir, no es una pandemia que llegó y luego la superamos y luego, ok, regresamos a la normalidad. Es una casi evolución natural de la tecnología que ha venido evolucionando hace mucho tiempo. No es que la inteligencia artificial nace de la Tierra, ¿no? Es la evolución de tecnologías que vienen desarrollándose y tú, según entiendo, según hemos estado conversando, estás tratando de estudiar un poco esto y cómo conecta con cierto uso de la tecnología, de esta tecnología, para trabajar temas de comportamiento, para trabajar temas de anticipación, de predicción de comportamientos y demás. No sé si nos puedes contar un tantito de Claro, tu claro. experiencia. Creo que es un tema fascinante que has escogido. Yo creo que es un reto tremendo para todos, tanto los que están creando la tecnología de punta como Anthropos, OpenAI, Turing, Google, ¿cierto? Todos ellos están teniendo también el problema de qué estamos haciendo y para dónde vamos y para qué sirve esto. Y el resto todos diciendo un poco también, bueno, ¿y ahora qué? Pero yo creo que lo primero que hay que entender mucho es, ahora por ejemplo, he conversado mucho con rectores y rectoras de colegios y con padres de familia que tienen niños pequeños, niñas pequeñas, con profesores de universidad, muchas veces diciendo, oye, entrénanos en inteligencia artificial, otros diciendo, no, estamos muy preocupados, ¿cómo lo regulamos? Claro. Otras personas diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y lo primero que les empiezo a decir es, esto no es un nuevo TikTok. Esto no es sí, no es el WhatsApp. Dicen, no, mírate, otra aplicación para descargar en el celular y ya, y listo. Les digo, claro, parece así porque es la forma en la que introducimos nuevos negocios. Sí, si la puedes poner en un celular, si la puedes poner en un computador, buenísimo, pero la realidad es que eso es como la nueva electricidad. Es tan importante como la invención de la electricidad, Wow. probablemente. Y si tú lo piensas, cuando la electricidad como que empieza a volverse como popular, ¿no? Empiezan a usarse. Y tú llegabas a tu casa y lo que tenías era un bombillo, ¿no? Y lo prendías y lo apagabas. Sí, pues te habían dicho como, oye, pues ya teníamos eso, una lámpara de gas, la prendías y la apagabas igual, se demoraba un poco más, pero lo mismo. No, pero mira, es que no hay que cargarla y no se incendia. Y mira, ¿no? Pero era un poco como una tontería a la larga, ¿no? O sea, era una cosa y ya, y sí te ayudaba, pero después empiezan a aparecer los empresarios, los innovadores, los científicos a decir, oye, ¿y qué puedo conectar a esto? Claro. ¿Y esto qué puedo hacer con esto? Y por eso digo que es como una electricidad, porque no es tanto lo que es la energía, es una energía que puede mover cosas, ¿sí? Imagínate el cambio que fue pensar de una máquina de vapor o de carbón a una fábrica eléctrica, impulsada por electricidad. Lo que fue imaginarse un motor eléctrico que es mucho más eficiente que un motor de combustión. Claro. Sí, es una locura. Y yo creo que es lo que nos está pasando. Estamos comenzando y estamos felices prendiendo y apagando la luz. Mírate esto. Puedo prender. Y entonces hay gente que puede poner la luz de un color distinto y es como, wow. Entonces salen en LinkedIn como, mira, dile a ChatGPT que piense como consultor de McKinsey. No me ha ocurrido, espérate. Y entonces uno le dice, mira, sí, es más inteligente cuando le digo eso. Pero es eso, estamos jugando como a prender el bombillo y ponerle el cambio de color, de todo. Pero viene una siguiente etapa de que vamos a conectar ahí. Y ahí es donde se va a notar la diferencia de naturaleza de este monstruo que hemos creado, diferente a un TikTok, diferente a un WhatsApp, ¿cierto? Que no es el problema aquí no es si los estudiantes pueden o no usarlo en el colegio o si los estudiantes van a copiar en la universidad. Claro, exacto. Sí, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos? Nos decían, no, que no usen la calculadora porque se van Exacto. a embrutecer, ¿no? A mí me decían, no, se van a embrutecer los niños si usan la Exacto. calculadora en los exámenes. Entonces nos prohibían la calculadora, ¿te acuerdas? Nos Y prohíben la te calculadora. revisaban si tenías la calculadora y esto y lo otro. O te dejan usar, pero no podía ser científica, porque si era científica sobrepasaba la capacidad del profesor de controlar si sabías o no. Pero mira que el problema era ese, no era que la calculadora, era que sobrepasaba la capacidad del profesor de poder controlar si sabías o no. Esa es la realidad.
Y entonces pues llegó Google, ¿no? Porque nosotros alcanzamos a vivir sin Google, ¿no? O sea, Claro que sí. buscar en Sin internet internet, dicho sea de era paso, como sí. ir a la selva, ¿no? Con tu Lógico. machete y ibas allá como no encontrábamos nada más. y, y llega Google y dice, no, 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 hay que parar el internet. No pueden estar en internet porque se van a embrutecer. Los niños van a llegar a la casa y Google tiene todas las respuestas. Y van a obtener todo y van a embrutecerse porque ya no van a pensar. Es lo Mm. mismo que nos están diciendo de GPT. ¿Sí? Nos están diciendo, no, no, ahora van a llegar, se van a embrutecer porque tiene todas las respuestas. ¿Cuántas décadas llevamos diciendo que algo tiene todas las respuestas? Y todavía tenemos problemas como no hay pensamiento crítico, Exacto. no hay un montón de cosas, ¿no? Y yo no siento que el problema sea GPT o la calculadora Google. Hay unos problemas estructurales del sistema educativo, pero también hay unos miedos muy profundos a cambiar, ¿no? Entonces el profesor dice, pues yo llevo haciendo esto así siempre, siempre funciona, porque lo vamos a cambiar, no, no me obligues a cambiarlo. Y yo digo, esto es una electricidad y eventualmente va a estar conectada a todo, y el estudiante que no tenga la posibilidad de aprender a usar esta electricidad va a estar en una desventaja profunda. Y ahí tenemos que sopesar las pérdidas que trae el usar un sistema como este con las pérdidas para el estudiante cuando sea adulto. Hay que buscar ambas cosas, ¿no? No estoy diciendo ya, déjalo así, no importa lo que pase, pero hay que aprender a vivir con esto. Esto es demasiado poderoso, es una inercia demasiado grande para tratar de parar, ¿cierto? Una represa con una mano, ¿no? Como en las caricaturas cuando se empieza a romper el agua, ¿no? Que siempre ponían un Claro. dedo y después ponían el otro y después la nariz y después, y finalmente se les iba todo encima. Porque sí, a la larga es la caricatura ve el agua ya empezar a craquelarse en la presa, la respuesta es corre. No trates, si no, no puedes decir corre o aprende a nadar o algo, pero no te trates de parar todas, sí, 400.000 toneladas de agua y la lógica es, no, espérate, le voy a poner el dedo. No creo que funcione. Claro, hay un debate ético, pero hay un debate realista, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿No? Entonces, Exacto. pondría, arrancaría esta conversación un poco diciendo como, la pregunta no es sí o no, sino es cómo. ¿Cierto? Creo que ese es el reto más complejo. No es que esté diciendo que no haya un problema ético, no es que no estoy diciendo que vaya a haber, como dicen los economistas comportamentales, consecuencias inesperadas, buenas y malas, muchas seguramente. Claro. Pero es mejor empezar a pensar en ellas de una vez, porque va a pasar, ¿no? Como comenzando con esto. Coincido plenamente y creo que mencionas temas bien importantes. Bueno, tú tienes mucha experiencia en el mundo de la educación, digamos, tienes una carrera brillante en el plano académico. Actualmente estás como profesor, pero tú siempre has estado escribiendo papers, has estado justamente generando muchas publicaciones. Digamos, tu experiencia o tu punto de vista de cómo ves esto en el plano educativo, efectivamente demuestra un poco que estamos repitiendo el patrón que hemos repetido con cada nueva tecnología, ¿no? Como tú dices, si es que antes era la calculadora, ahora es la inteligencia artificial. En su momento fue Google. Yo me acuerdo cuando también, no me acuerdo si estaba en la universidad o en el colegio, y te obligaban, o me obligaban, a que mis referencias tenían que ser siempre analógicas. Es decir, tenía que ir a la biblioteca y si voy a hacer un trabajo, seguramente tú con los papers, ¿no? Ok, mi referencia es un libro, ¿no? El capítulo de un libro, ¿no? Pobre de ti que me pusieras, pues, un Es una artículo, locura, una ¿no? locura. Exacto, ¿no? Una referencia digital, ¿no? Ahora último, cuando pude hacer mi maestría y hacer mi tesis de la maestría, pues ya se me permitía citar, obviamente depende de la fuente, ¿no? Pero ciertos artículos que viniesen de espacios digitales, pero que certificados, digamos, ¿no? Pero ya la digitalización había entrado y seguramente va a pasar lo mismo. Y Alejandro, y en el caso del mundo del entendimiento del comportamiento de las personas, ¿no? O sea, tú que has estudiado tanto ese tema y publicado tanto al respecto, cuando nosotros vemos que la inteligencia artificial entra, ¿no? Y vemos que la gente interactúa con ella, ya no solamente en cuanto a, oye, ChatGPT, ¿qué opinas sobre tal cosa? Sino que comienzan a tener conversaciones muy orgánicas, muy naturales con la tecnología, y hasta personales, y que probablemente también van a entrar, no sé si decir probablemente, sino que definitivamente van a entrar a influenciar en cómo consumimos y en cómo utilizamos la información que encontramos en estas tecnologías. ¿Qué estás viendo en estos momentos? ¿Qué anticipas? ¿Qué podrías comentarnos acerca del comportamiento del consumidor y las personas conforme estas tecnologías vayan avanzando? Esto está súper interesante. Yo comenzaría con una reflexión y es,
Hoy, digamos que los LLMs, ¿no? Los sistemas de lenguaje gigante o Large Language Models, yo creo que tienen, posiblemente tienen todo el conocimiento humano o en una proporción bastante importante del conocimiento humano. ¿Sí? Todo lo que de alguna manera ha estado digitalizado está ahí, legal o ilegalmente, ¿no? Que ahí por eso volvemos ahora a todos los problemas que ha habido de captura de información de niños y niñas de Instagram y de YouTube para entrenar modelos y todo ese tipo de cosas, pero sí, está ahí. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, está de alguna manera ahí. Pero lo que nos está pasando es, si uno lo mira como una campana, ¿cierto? Como esta es como la campana típica gaussiana, ¿cierto? Claro. Uno empieza a entender que la mayoría del conocimiento que generamos está sesgado. O sea, todo el conocimiento, pero digo, está sesgado hacia una dirección. O sea, hay una parte de la campana como esa parte, esa tendencia central, que es lo que la mayoría de las personas creen, piensan, ¿cierto? Y la mayoría hablemos de quienes pueden generar más contenido y que tienen más voz, porque el mundo no es igual. Y eso nos habla de hombres blancos, de personas ricas, de personas que viven en el norte global, sobre todo el norte occidental. Hay una tendencia hacia allá. Entonces, lo que va a pasar es que dependiendo de cómo yo converse con el modelo, entre más inespecífico, entre más general, entre menos preciso sea yo en la conversación, más probablemente me produzca una respuesta de ese status quo sesgado, lo que se llaman los weird countries, ¿no? Que es Sí. occidentales, educados, industrializados, ricos y desarrollados. Desarrollados hay que tenerle un asterisco por lo menos ahí de qué onda con desarrollado. Pero digamos que ya eso es parte del problema. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a ChatGPT y le dice, oye, ¿cuáles son los 5 filósofos más importantes de la historia de la humanidad? Lo más probable, obviamente han ido haciendo esfuerzos, pero lo más probable es que te dé 5 hombres y que te dé Claro. 5 hombres occidentales. Y son blancos, o sea, no es como, ay, accidentalmente había, no. Sí. Y uno dice, inmediatamente, ChatGPT es machista y racista y clasista y tiene todo, porque además muchos de ellos eran ricos, muchos de esos filósofos importantes. Pero lo que ChatGPT está es representando nuestra realidad cultural. Es una, si lo hacemos a propósito, y lo hago mucho con mis estudiantes, yo les digo, tratemos de ser lo más genéricos en la pregunta, o sea, todo lo contrario de lo que le estamos enseñando, pero es un buen ejercicio para algunas veces el contraste ayuda. Y te está revelando los sesgos que tenemos como especie, los sesgos culturales, sociales que tenemos. Entonces, cuando te muestra 5 hombres blancos, relativamente ricos o muy ricos, eh, te está diciendo una cosa y eso es lo que está debajo de todo lo que estamos pensando. Eso es lo que estamos enseñando en los colegios, de todas maneras, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT cuáles son las influencias principales de Sócrates, te menciona las conversaciones que tiene con Platón, el Fedón, todo ese cierto de cosas. Jamás te menciona que hubo 2 mujeres que influenciaron al pensamiento socrático. Y es tan grave que después de que pasamos de esa transición como grecorromana a la visión como judeocristiana, eh, como las mujeres pierden poder político a la larga, ¿no? Es un problema político. Se volvía incómodo que existieran mujeres tan importantes en personas tan influyentes como Sócrates. Entonces, tú ves que Platón es innegablemente existe, pero las mujeres que influenciaron el pensamiento socrático y de Sócrates, las llaman, pues, dicen posiblemente existieron. Posiblemente estuvieron vivas en el mismo tiempo, posiblemente pueden ser mitos o pueden ser conceptos o personificaciones. Digo, como, tú me estás diciendo que si tú tienes una profesora en la universidad, tú me dices que existió, te lo estás inventando. O sea, yo sé que Sócrates tenía sus cosas, pero, o sea, no, sí, pero tiene mucho que ver como con ese problema de cómo estamos construyendo nuestras sociedades y de cómo creemos que fueron construidas, ¿sí? Hay un libro increíble de una historiadora de Oxford, ahora se me escapa el nombre, pero el libro se llama How the World Made the West. Y es una propuesta de, oye, mira, el mundo occidental no lo creó Occidente, fue influenciado por todo y los griegos tienen unas influencias profundas de muchísimas otras culturas, pero nuestra narrativa es, somos occidentales y el occidente es increíble y todo lo occidental ha sido increíble. Y lo demás es como, no,
nuestros números son arábigos, ¿no? Las matemáticas también, la medicina en cierta medida también. Hay muchísimas cosas que incluso cuando empezaron a quemar libros durante la Edad Media, los árabes salvaron y tradujeron al árabe y tuvimos que retraducir del árabe a otros idiomas después porque los habíamos quemado. Afortunadamente, no, nos salvaron de eso. Pero todo esto viene con un punto y es, cuando tú le preguntas a GPT algo de manera genérica, te va a dar el status quo y te Claro. está revelando todos los sesgos más profundos que tenemos. Es una gran como etnografía digital, Ujú. eh, ¿cierto? De poder explorar todas esas cosas que pasan. Uno podría acusar a OpenAI o a Anthropos o a todos estos de ser racistas o machistas o clasistas o todo lo que uno quiera, pero la realidad del asunto es que todos juntos los volvimos así. Y ChatGPT es esto. Pero como igual tiene todo el conocimiento, si tú le especificas y le dices cosas como balancea los filósofos más influyentes para que sea incluyente o inclusive y diverso y que sea y que tenga en cuenta diferentes pensamientos y diferentes corrientes de pensamiento, empiezan a aparecer mujeres y hombres africanos, del sudeste asiático, de China, de América Latina, ¿cierto? Con diferentes etnias, con diferentes cosas que nos ayudan a ver, wow, hay muchas cosas. Pero eso que nos está pasando con GPT es exactamente lo mismo que nos está pasando en la vida, ¿no? Y es, tú vas y dices, oye, voy a ir a la universidad a aprender y te están enseñando una cosa de 28. Y vas al colegio y te dicen, esta es la filosofía. Y te dicen, estas son las matemáticas. Claro. Esta es el comportamiento del consumidor. Esta es las ciencias del comportamiento. Y eso nos está trayendo unos problemas grandes. Las ciencias del comportamiento, por ejemplo, están hoy profundamente dominadas, sobre todo en lo público, de la economía. Ujú. Y la razón es porque los economistas han sabido contar las historias, ¿no? No es como culpa ahora, sí, no es culpa de los economistas. Sí, como los economistas son malvados. No, no, han sido muy buenos en su narrativa, han sido muy buenos en demostrar matemáticamente esos principios fundamentales. Pero nos están pasando cosas tan increíbles como una conversación que tuve hace 3 meses que alguien me decía, es que nosotros ya descubrimos que no es necesario entender las emociones, solo saber que están ahí y ya eso es suficiente para hacer los modelos. Yo decía, esta conversación ya la tuvo la psicología en los años 50. Claro, No tenemos no, que regresar, no repitiendo. tenemos que volver a hacer todo, no hay que volver a inventar todo, no hay que caer en los, no hay que tropezarse en los mismos lugares, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con esta lógica de que yo como la forma en la que yo pregunto y en la que yo observo el mundo me va a sesgar profundamente a descubrir una respuesta específica y muy probablemente crea que es la única respuesta que hay. Cuando vamos a esos sistemas de lenguaje gigantes como GPT o como Gemini, ¿cierto? Como Claude o Mistral, lo que estamos haciendo muchas veces es lo mismo que estamos haciendo de manera análoga entre nosotros. Ujú. Cuando decimos, esto es todo lo que hay. Y ya. Entonces, cuando tú me decías, oye, mira, hay una... ¿Cómo se va a cambiar ese comportamiento? ¿Cómo se va a cambiar el entendimiento de las personas? Yo creo que uno de los peligros más grandes es que la mayoría de las personas están preguntando genéricamente y las respuestas que les van a dar, esa verdad, entre comillas, va a ser el status quo. Un status quo que además está siendo profundamente incómodo y problemático. Entonces, si yo estoy utilizando estos sistemas y le pregunto, ¿dónde debo comprar? Recomiéndame un regalo de Navidad para mi mamá. Ujú. ¿Sí? O cosas como, ¿cuál es? Explícame el pensamiento socrático, lo que hablábamos ahora, o dime qué son las ciencias del comportamiento, y yo simplemente digo esto, me va a dar una respuesta que me va a tender a sesgar a unas cosas que son el status quo. No son mejores ni peores, son el status quo. Y lo grave es que no somos conscientes de eso y estamos tomando decisiones de manera absoluta, diciendo, esto es, Claro. ¿sí? Este es el regalo para mi mamá. Estas son las ciencias del comportamiento. Este es el pensamiento socrático, ¿cierto? Esta es la tarea del colegio que tengo que entregar a mi hijo y este es el resultado de lo que me pidió mi jefe en el trabajo. Y el resultado va a ser así. Y eso crea unos sesgos gigantes en el comportamiento de consumo, en las políticas públicas y en la vida cotidiana y en las creencias que estamos formando sobre quiénes somos y quiénes debemos ser, qué es justo, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Es muy fuerte. Interesante. Y además te escucho y pienso, a ver, información, como tú dices, sesgada, direccionada y alimentada por, llámese, la cultura o intereses económicos, ¿no? Grandes monstruos que manejan la información. Por ejemplo, si ahorita entro a Google y quiero buscar algo, Google tiene seguramente una forma de priorizar la información que me va a mostrar, ¿no es cierto? Y sabemos que yo no voy a mirar 100 páginas de Google, voy a mirar una, máximo dos, y de ahí tomo una decisión. Sin embargo, te escucho y digo, bueno, pero claro, cuando yo busco en Google,
si bien es digital y todo lo que tú quieras, Google es un repositorio. Estoy consciente de que estoy entrando a un lugar donde hay información y yo escojo la información que prefiero ver. Pero en la inteligencia artificial, específicamente los GPTs, como, ¿no? Como los que empiezan a aparecer uno tras otro, comienza a haber ese fenómeno tipo hasta medio de antropomorfización, ¿no es cierto? En el sentido de que el GPT de pronto puede hasta tomar forma humana, ¿no? O humanoide, y que cuando yo le pregunto algo y me recomienda algo, puedo creerle hasta más de lo que ahorita Google me puede estar diciendo, porque no sé si estoy interpretándolo correctamente, pero conforme yo desarrollo una relación, se personalice, se convierta en mío ese GPT, probablemente esos sesgos que esté trayendo pueden ser hasta más peligrosos porque me los voy a creer más que un Google, porque ya la relación no es yo y un repositorio de información, es yo y un ente que además aprende de mí, que se vuelve mi amigo, con el que hablo de diferentes cosas. Y como tú dices, si yo le voy a preguntar, ¿qué le puedo regalar a mi mamá? Me dice, mira, ándate a tal sitio, este regalo súper chévere, y además me habla de una forma súper orgánica, pueda tener ese efecto hasta mucho más potenciado de lo que hoy en día tienen las tecnologías actuales. ¿Te hace sentido? O sea, Macho, lo que estás diciendo es increíble, o sea, es muy importante y yo creo que viene con una cosa y es el delivery está algunas veces más poderoso que el contenido. Ese es Claro. un problema grande que tenemos ahora, ¿no? Y es si el delivery es antropomorfizado o antropomorfizable, ¿no? O sea, si yo Ujú. puedo decir, esto es como una persona con la que estoy hablando, ¿no? Entonces ahí ya lo que vamos a decir es, lo va a creer más. Mm. Hay un trabajo muy viejo de McGill en el que muestran un estudio en el que hacen máquinas tragamonedas y ponen una máquina tragamonedas normal, así como de estándar, y a otra le ponen como unos sensorcitos aquí arriba, como con otro acá que parece una cara. Ujú. Y la gente perdía más dinero en el juego hipotético que ellos formulan cuando parecía una cosa antropomórfica. Es decir, sentían que había más confianza, había mayor probabilidad de ganar, había unas cosas. Es una locura, pero lo que estás diciendo eso lo sabemos hace tiempos. Y nosotros tendemos a antropomorfizar todo, ¿no? Nuestras Todo. mascotas, ahora ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude, todos estos también ahora. Los casos que hay de personas que se han suicidado con su novia digital o que sufren por ese tipo de cosas, ¿no? Tendemos a imprimir emoción en todo lo que hacemos. Es nuestra fortaleza como especie, pero también una debilidad profunda cuando Claro. no sabemos qué estamos haciendo, como en este proceso. Pero eso también nos lleva a un punto y es, y yo reitero, yo creo que el problema es más antiguo y más grande, y es, Mm. esto está manifestando algo que ya estábamos haciendo muy mal. Claro. Y no tenemos mucho criterio muchas veces para elegir lo que consumimos, para Claro. saber cómo validar y en qué creer y qué no. Hay personas hoy que tienen pensamientos más cercanos a los de la Edad Media que a los del mundo moderno. Hay personas hoy que tienen un conocimiento de cómo funciona el universo y de cómo funciona el cuerpo y las personas, la realidad, que se asemeja mucho más a lo que sabíamos hace 2000 años Claro. que a lo que está en Internet en los primeros 3 hits de Google. Es ¿No? increíble. Entonces uno empieza a decir, ¿qué está pasando? Y podemos decir, es que es mi decisión creer en esto. Ok, Ujú. sí, yo entiendo, pero, pero va a llegar un punto en que puede ser muy complicado si todos creemos que la Tierra es plana, que el corazón es la silla de Dios y del alma y no lo podemos tocar, que, ¿cierto? A las mujeres hay que apedrearlas o algo así si queman el pan. No Claro. sé, hay unas cosas que las mujeres no pueden estudiar porque son mujeres. ¿Sí? Es decir, yo entiendo que hay opiniones, pero estamos llegando a un punto en donde estamos creyendo cosas que se están ajustando a nuestras ansiedades. Y estamos comprando cosas que se están ajustando a nuestras ansiedades. Ujú, ujú. Y estamos configurando nuestras vidas ajustadas a nuestras ansiedades. Eh, y eso trae un problema, ¿no? Sí. No, y el tema de las ansiedades creo que ahí es la palabra clave, ¿no? Y cómo esas tecnologías que nos facilitan, entre comillas, ¿no? El proceso de toma de decisiones que en sencillo se traduce en reducir nuestra ansiedad, la ansiedad que puede tomar una decisión, ¿no es cierto? De compra, de consumo, lo que fuese, y una tecnología que te la trae y te la facilita, casi te la desaparece por completo, se vuelve muy poderoso. Y Alejandro, hay un tema que se habla mucho, todavía no estoy seguro si es que tan avanzado, porque la verdad que uno pestañea un segundo con esos temas de inteligencia artificial y ya hay, ¿no? Ya existe y alguien lo está haciendo. Hay esta discusión con respecto a qué tanto la inteligencia artificial puede replicarnos, es decir,
puede comenzar, me invento, ya que un GPT mío, entrenado con mi data, con mi comportamiento, con cómo me comunico, que pueda leer mis consumos, que se puedan integrar con mis otras aplicaciones de consumo, con mi Google, etcétera, 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 ¿no? Y que pueda recolectar toda esa data, porque finalmente estas inteligencias artificiales se alimentan de data, pudiese en algún punto em, replicarme, pudiese ser un espejo de quién soy y por ende que las empresas, en vez de hablar conmigo, ¿no? En vez de contactarme a mí, que ahora se hace, ¿no? La investigación de mercados, quiero conocer al consumidor, qué opina Carlos, que pueda tener versión, no solamente yo, me pueda tener a toda mi ciudad en la palma de la mano, para que puedan replicar y que puedan informar acerca de qué necesitamos, qué queremos, qué estamos haciendo y que eso pueda, digamos, que pueda traer una nueva ola del entendimiento del consumidor desde un punto de vista no ya del consumidor mismo, sino de sus sombras de inteligencia artificial, por así llamarlas. ¿Te hace sentido algo lo que estoy diciendo o estoy Me siendo encanta, paranoico? eso es uno de mis temas que más me están apasionando en este momento. Entonces me diste algo que es como, me encanta que me preguntes esto. Gracias. Pero estos temas, les han puesto muchos nombres, ¿no? Silicon samples, muestras Mm, artificiales, sí, muestras de silicona, agentes artificiales, ¿no? Que no les han dicho, data sintética viene muy como palabra también ahí como clave. Y hay una preocupación grande de lo que tú dices, esto no va a replicarlo y es confuso y es malo, pero una de las primeras cosas que yo diría es la razón por la cual hay tanto escepticismo y por la cual ha habido tanto backlash es las personas están utilizando esta manera genérica. Entonces tú montas ujú, algo y dices, piensa como Alejandro, ¿sí? O piensa como este consumidor en Perú o en Colombia y ya. ujú, Y claro, el sistema va al default, al status quo, y te trae algo que es lo que cree que tú quieres, con muy poca precisión, con muy poca exactitud, y las personas pues dicen como, oye, esto está súper malo ujú, porque está representando el 10% de la población, claro. Entonces estamos hablando que esa media, esa curva, esa campana, está representando el 1%, 5%, 10% si tenemos suerte de la población. Y si le pedimos Perú, pues te va a traer unas personas más blancas, más ricas, más educadas, ¿sí? Un montón de sesgos. ujú. Eh, y eso es un problema. Y yo creo que eso es parte de la razón por la cual hay tanto escepticismo, de por qué esto no ha tomado tanta velocidad como se esperaba. Pero cuando tú empiezas a jugar con esto y tú empiezas a entender, bueno, cómo estamos construidos. Entonces, mira, tienes unas capas de reacción automática, lo que los economistas comportamentales han llamado como el sistema uno, ¿no? Rápido, así, toda Ujú, la cosa, que es una sobresimplificación, pero funciona muy bien para que todo el mundo lo entienda. Y después hay un sistema más lento como reflexivo, pero en la mitad, que esa es la razón por la cual yo protesto tanto el sistema 1 y 2, es en la mitad está como la carne de la hamburguesa, puede ser carne de garbanzos si son vegetarianos para que no me odien, pero está todo ese sistema en donde tú construyes tus creencias y donde tú construyes tus actitudes frente al mundo. claro. Y es una especie como de membrana, de filtro entre este sistema tan automático y este sistema mucho más pensado, y ahí hay como una comunicación y hay una interacción que hace que yo pueda aprender de lo que me pasa y yo pueda sesgar mis futuras respuestas positivas o negativas, o sea, para mi bien o para mal, pero produce como este sistema. Si uno puede empezar a entender cómo esa estructura y tú puedes empezar a decir, bueno, es que la personalidad es importante ahí y tu temperamento y las emociones que más frecuentemente sientes en ese contexto y tus creencias y tu postura política y empiezas a jugar con todo esto, al final tú puedes tener algo así como 400 capas estructurales. Es bien interesante. Y ahí no hemos llegado a la cultura todavía, pero tenemos ya más o menos una posibilidad. Y un modelo bayesiano que te diga más o menos cuál es la probabilidad de que ocurran diferentes rasgos psicológicos en conjunto en unas personas específicas o en otras, sumado a otros rasgos de esas 400 capas, que es bien interesante. Ujú, Y cuando tienes eso y dices, bueno, ¿y ahora qué onda con la cultura? Claro, hay unas cosas geográficas, culturales, ¿no? Entonces, el clima, la altura, la alimentación, las creencias. Porque tú puedes decir, yo soy ateo en Colombia. Bueno, pero ateo en Colombia es diferente a ateo en Noruega, definitivamente, ¿no? Yo soy súper religioso, pero ser súper religioso no es lo mismo ser súper religioso en Estados Unidos que ser súper religioso en China, ¿cierto? Eso debe ser diferente, debe ser bien interesante. Entonces, eso tienes que ponerle esa capa. Pero después viene lo que llamamos la capa dinámica, que es qué horas son del día para esta simulación.
estás recién levantado y tú madrugas. Ah, es diferente. Yo, por ejemplo, yo odio madrugar. Entonces, para mí, es decir, yo empiezo a pensar bien como a las 9 de la mañana. No importa la hora que me levante, pero yo realmente estoy a media máquina hasta las 9 de la mañana. De pronto, si tú madrugas mucho, me dicen, no, yo ya estoy a full máquina a las 6:30. Entonces yo, no, yo a las 6:30 todavía estoy, el IQ está al 40%, 30%. Entonces, eso cambia mucho. Y imagínate cómo será tu atención a las 4 o 5 de la tarde, volviendo del trabajo, muy cansado, versus a las 7 de la mañana haciendo todo un early bird, ¿no? Es diferente. Claro. O cómo será, por ejemplo, tu atención viendo Netflix mientras pasas por Instagram en el celular, versus en cine. La capa dinámica te está diciendo, nuestro cerebro se adapta a diferentes circunstancias y responde a diferentes grados de cansancio, hambre, confusión, conocimiento, creencias, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú empiezas a pensar eso, esos agentes artificiales se van volviendo mucho más interesantes porque le estás diciendo a esos sistemas, yo no quiero el default, yo no quiero el default, yo quiero esto, yo quiero que pase estas cosas basado en esto. Y entonces ya estás teniendo una data increíblemente rica, increíblemente profunda, increíblemente interesante, porque has puesto unas reglas mucho más claras. Claro. Y eso se conecta con una cosa que también se llama RAG, ¿no? Lo que se llaman los Retrieval Augmented Generation, ¿no? Que es, yo puedo tener un LLM como GPT y yo puedo crear una enciclopedia de conocimiento que le dice a GPT, tú tomas todo eso que tienes acá, pero lo vas a filtrar por ese sistema que te da los criterios para entender cómo capturar información, cómo analizar imágenes, cómo hacer cualquier cosa, y vamos a aumentar, por eso se llama augmented, ¿cierto? La capacidad de generar un output preciso e interesante para nosotros. Eso cambia completamente. Y esa capa que tú dices se alimenta con la data de cada... ¿Te refieres como que eso es lo que hace que se pueda personalizar? No sé si te estoy entendiendo. Claro, lo puedes personalizar, puedes ir a hacer cosas como etnografías, cuestionarios, evaluaciones, observaciones de campo, modelos de comportamiento, y muchas cosas. Puedes incluso scrapear data de redes sociales, hacer social listening, todo lo que te ayuda a llegar allá. Pero la pregunta siempre tiene que ser de toda la data que tengo, porque no es la cantidad, es de toda la data que tengo, ¿cuál es la data más valiosa para entrenar este modelo, ¿cierto? Para enseñarle a este modelo a pensar como yo necesito que piense. Sí, es un proceso casi de indoctrinamiento, ¿sí? Como brainwashing para el lado que nos sirve. Claro. Es terrible, pero interesante. Y eso viene con una cosa, creo que es el CTO de Turing, dice, para crear todo esto como lo que llamamos inteligencia artificial, que tal no sabemos si es inteligente o no, pero ahí vamos. Él decía, hay una primera fase que es, pues necesitas hardware, ¿no? Y necesitas algoritmos, ¿no? Y necesitas data, ¿no? Pero él dice, pero ahora tenemos un reto nuevo, que es donde está mucho del dinero que se puede hacer y muchos de los problemas que tenemos que resolver, que es lo que se llama data post-entrenamiento. Que es, yo ya tengo unos sistemas que pueden hacer muchas cosas, pero no saben, no tienen criterio para saber cómo necesitamos hacerlo. Entonces yo con muy poca data, pueden ser 1000 puntos de datos, pueden ser 500, ¿cierto? Puede ser un punto de datos de pronto, ¿no? Le tengo que dar esa data de una manera que ayude a ajustar el modelo para que pueda responder como yo necesito que responda. Ahí hay muchísimo dinero por hacer y hay muchísimas oportunidades en términos de entender a las personas y de hacer cosas importantes, como imagínate que tienes una población muy vulnerable, difícil de acceder y quieres ayudarles. Quieres, sí, temas de prevención de VIH, temas de salud pública, temas de nutrición infantil, temas de maltrato intrafamiliar, explotación sexual infantil, con la que he trabajado mucho este año viendo cosas, que ha sido un tema muy, muy crítico, muy difícil, muy doloroso. Claro. ¿Cómo haces tú para preguntarle a la banda criminal, oye, ¿tú por qué explotas sexualmente a niños menores de edad? ¿Cómo funciona eso? Puede que llegues allá y te arriesgues y les hagas la entrevista, pero y cuando ya hagas la entrevista, después de que estás tan asustado y se te ocurren más preguntas, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Claro. ¿Y qué pasa si tú no pudiera diseñar unos agentes artificiales que nos permitiera que las personas contestaran sin los sesgos de deseabilidad, sin muchas cosas que están impidiendo que lleguemos a una respuesta que muchas veces las personas quieren darte, pero dicen, yo no puedo contarte esto porque me pueden hacer daño en mi barrio. O yo cómo te voy a decir por qué estoy haciendo esto, si soy un criminal, no me interesa que tú sepas. ¿Cómo llegamos allá? Entonces hay unas oportunidades interesantes, no es perfecto, claro, pero la pregunta es si podría ayudarnos a acercarnos mucho más a entender cosas que hasta ahora han sido muy obscuras, muy ocultas, porque de pronto me da pena decir cuánto gano. De pronto yo no te quiero decir la verdad sobre esto. O de pronto yo no sé.
O sobre cualquier Creo yo. tema, como tú dices, del estilo de vida de uno, ¿no? Que a veces, como tú Sí, dices, en una entrevista, en un focus peor todavía, porque tienes más gente en la exacto. mesa. Hay una Entonces, oportunidad grande ahí, ¿no? Definitivamente. sí. Y eso me lleva ya hacia nuestras última pregunta ahí, Alejandro, que se nos va el tiempo, porque la verdad que sé que nos podemos quedar horas hablando de eso sin problema. Pero desde Atriana, digamos que es tu último emprendimiento, que siempre, digamos, trabajas con estas empresas desde tratar de ponerte al límite de lo que está pasando con la tecnología. Nos conocemos ya varios años atrás, ya en ese momento no había inteligencia artificial, pero siempre estabas ahí al borde, ¿no? Tratando de entender cómo usar, en la época, la palabra de moda era data analytics, ¿no? Como que, data analytics era lo Sí, claro. máximo, ¿no? Analizar la data y allá en el 2018, 17, eso era la palabra que está en boga, pues, ¿no? Ahora eso evoluciona hacia el AI y si te entiendo bien, entonces, no sé si me aclaras, si no, o sea, lo que estás tratando de pensar hacia adelante es cómo puedo fomentar el entendimiento y comportamiento de las personas desde estos agentes digitales, desde la creación, el modelamiento de ciertos agentes, o sea, es decir, personas no reales, pero alimentadas por data de personas reales que permitan entender un poco mejor, con menos filtros, siempre de manera imperfecta, nunca será precisa y maravillosa digamos, inquebrantable en cuanto a la información que te pueda dar, pero es por ahí hacia donde ves que hay una oportunidad para los que queremos trabajar en estos negocios. Claro, sí, yo creo que es cómo podemos darle capacidad a gobiernos, empresas pequeñas también, ¿cierto? Claro, De entender más rápidamente y con mayor fidelidad qué está pasando por la cabeza de las personas y por qué están tomando las decisiones que están tomando, ¿no? Un poco. Y creo que también es un ejercicio interesante para uno, o sea, como empresa o como político, ¿cierto? Como todo esto que es, oye, ten una conversación con las personas que te importan. claro, ¿Sí? ¿Cuántas horas tienen realmente un político, digamos, en un senado o un presidente o un ministro de ir a la calle a hablar con las personas? Y más en nuestros países donde hay como que hay esta inseguridad de que les puede pasar algo. Pero yo siento que parte de la cosa es, uno siempre tiene la lógica de todos los políticos son malos, ¿no? Yo no sé, yo ahora que he estado como trabajando cada vez más, veo que hay muchísima gente en la política que es muy buena persona y le preocupa mucho a la gente, pero algunas veces no tiene el tiempo de salir a la calle a hablar con todo el mundo. mm, Y creo que dependen mucho de terceros que les digan cómo está la calle. ujú, Y yo no sé si eso sea tan bueno. Claro, hay un punto que es inevitable, pero yo claro, también digo, oye, chévere que puedas tener esa conversación. Y lo pensaba con los jueces ahora, estamos hablando con el circuito de jueces y una cosa es, ¿cómo mejoramos el servicio al cliente? Imagínate, es una palabra mágica que todos sabemos, pero que casi no se ha claro, hablado en lo público. ¿Cómo mejoras el servicio al cliente en los jueces? ¿Cómo puedes hablar y humanizar más, sobre todo en poblaciones que tienen dificultades de acceso a la justicia, que tienen temor de que la justicia de pronto no va a ser justa o no va a entenderlos, no los va a apoyar, o que incluso si pasa? ¿Cómo haces tú para que una persona que tiene una realidad tan diferente a la que entra por tu puerta a tu despacho como juez, tú la puedas entender y la puedas ayudar y puedas empatizar, pero además de eso, le des un apoyo que tenga sentido para esa persona? claro. ¿Cierto? Eso es una pregunta muy, muy compleja. Y yo no siento que las máquinas vayan a arreglar todo, ¿no? Pero tampoco creo que lo estemos haciendo tan bien ahora y yo soy fan de, oye, prueba cosas, ¿no? Claro, Intenta claro, cosas. claro. Como hablábamos al principio, ¿no? Rompe cosas y mira a ver un poco como que sale después de que lo vuelves a pegar porque nunca queda igual y dices, esto está interesante. Y Claro. seguramente hay un camino largo y seguramente va a haber retos y seguramente va a haber imprecisiones, pero todo lo nuevo un poco empieza así, ¿no? O sea, es muy difícil pedirle algo nuevo que sea perfecto, pero tampoco estamos tan bien ahora como para decir no necesitamos nada nuevo, ¿no? Me gusta ese ángulo que le das de la alternativa a estos desarrollos de inteligencia artificial no es perfecta, ¿no? No es como que ahorita todo va bien y queremos malograrlo todo con inteligencia artificial, Total. ¿no? Lo que has dicho me has hecho pensar bastante sobre el caso del político, ¿no? La política, que tú dices, oye, claro, podríamos ponerle a la mano una herramienta que digamos, le muestre lo que la gente piensa, cree, vive en la ciudadanía digital, virtual, o sea, digamos, sintética, y uno diría, no, pero qué barbaridad, porque eso no es real, pero la realidad es como tú dices, ellos no están hablando con la gente, tienen un filtro, que son estos especialistas y demás, que son personas como tú y yo, que pueden saber mucho, pueden saber poco,
pero que también estamos cargados de sesgos, de mucha información somos un filtro y que podemos estar tergiversando la información que está en la realidad y generar un impacto hasta peor que si hubieran hablado con o si hubiéramos desarrollado esa tecnología digital, ¿no? Entonces me parece un buen ángulo en que sí, puede dar miedo. A mí me encantan las novedades y tú sabes que comparto contigo esa afición por probar cosas nuevas. Sí, a veces me preocupo y digo hasta dónde puede llegar ese tema de la replicación de seres humanos en diferentes aspectos, pero es cierto que el beneficio también puede ser mucho mayor que lo que tenemos actualmente. Entonces, creo que es un Y buen creo que, punto. ¿sabes una cosa? Lo que nos ha enseñado la humanidad es cuando no hablas de algo es peor. Lo Mm, ocultas. Es como, no hablemos de la sexualidad con los claro, niños porque van a volverse promiscuos. Y mira cuántos claro. embarazos infantiles y adolescentes tenemos, ¿no? O Sí, dicen cosas, correcto. no, eso es tabú, la salud mental, la esquizofrenia, el bipolar, la depresión. Y lo que nos ha pasado históricamente es que todo lo que nos callamos, todo lo que es como, no, eso guárdalo en un closet, déjalo ahí. Los closets tienen muchos problemas. Claro. Además, Sí, a la gente sí, le gusta ir a los closets también, pues, ¿no? sí, entonces yo creo que es como, nos tenemos que estar de acuerdo todos. Mm, Ojalá no estemos de acuerdo todos, eso es una mala señal. No tenemos que estar todos tranquilos con esto, pero conversemos. conversemos. Conversemos porque el peligro es que si no tenemos la conversación nosotros, alguien más la va a tener en un cuarto cerrado, Mm, sin audiencia, y van a tomar decisiones de todas maneras. claro, Y yo creo claro. que esa es la razón por la cual muchas veces las políticas públicas llegan tan tarde y las empresas se adaptan tan rápido. Y es una Mm, carrera en donde como que estamos perdiendo siempre, ¿no? Eh, pero yo digo, hablemoslo. ¿Cuál es la preocupación de los papás? Listo. ¿Cuál es la preocupación de los profesores? ¿Cuál es la preocupación de la población general? ¿Cuál es la preocupación de los empresarios de pequeñas empresas? ¿Cierto? ¿Cuál es la preocupación del gobierno? Hablemoslo, pero allá, porque es que entre más rápido hablamos, más cosas salen. Mira todo lo que ha salido solo en esta conversación, no está tan rápido. sí, Y de literal. pronto se nos ocurren problemas reales y por lo tanto soluciones reales. Porque ahora siento que muchos de los problemas que estamos viendo están basados en el miedo y no son tan reales y por lo tanto las soluciones que estamos proponiendo no van a funcionar porque ese no es el problema. De acuerdo. Alejandro, de verdad que es fascinante hablar de estos temas que no se pueden hablar todo el tiempo, no solamente porque no se toquen o no, sino que no hay mucha gente que tampoco tenga mucha experiencia y conocimiento. Es muy nuevo para todos nosotros. Así que de verdad que ha sido, de verdad para mí, un gustazo poder tenerte como siempre en un espacio para charlar. Mira que han pasado casi 5 años desde la última vez que lo hicimos, pero me encanta haberlo podido grabar y compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. Así que nada, solo se nos acaba el tiempo y vamos a, de seguro, encontrar otro espacio para seguir dándole vueltas y te quiero desear la mejor de las suertes con todo lo que estás trabajando. Creo que tienes un camino bien interesante, creo que bien importante de cara a lo que se nos viene para todos los que nos gusta entender el comportamiento humano y además con mucha responsabilidad, que yo sé que tú eres una persona que lo maneja con esos estándares de cuidado y de siempre, y te deseo lo mejor. No sé si quieras cerrar ahí con unas últimas palabras, una reflexión final para los que nos están escuchando con todo este tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Primero decirte gracias por invitarme y de verdad que ha sido un placer y demasiado tiempo. Tenemos que conversar grabado o no, pero más a menudo. Creo que me hacía mucha falta conversar contigo. Gracias a todos por oírnos y si les interesa esto, obviamente muy abierto a que lo conversemos más en conjunto con Charlie y lo que quieran, ¿no? De verdad que si quieren lo conversamos más, todas las inquietudes que tengan. Y como reflexión yo diría que realmente estamos en un cambio muy interesante. Creo que pocas generaciones tienen la oportunidad de vivir algo así. Eh, y va a ser un reto y creo que hay trabajo para muchos tipos de personas. ¿Sí? Allá afuera, si ustedes están oyendo esto, dicen, esto es un problema de ingenieros, ¿no? Yo creo que es un problema de científicos sociales y del comportamiento. Mm, Creo que es un problema para los ingenieros y para los economistas y para los biólogos y para los científicos más naturales y mucho más físicos y esto, para los que trabajan política y para los que trabajan y piensan en negocios. Creo que hay un rol importante para todos acá, porque es algo que cambia la vida de todos. Entre más rápido entren a la conversación, más interesante se vuelve la conversación y menos sesgada va a estar la conversación porque necesitamos muchas perspectivas.
Pero Claro. si entramos atacando o si entramos diciendo, este no es mi problema, o esto solo sirve para hacer dinero, o esto es para manipular, o esto es simplemente un TikTok o un nuevo Snapchat, ¿cierto? Estamos reduciendo la conversación y estamos dejando que alguien decida por nosotros. Involúcrense más, conversen más, interésense más por esto. Creo que va a haber mucho trabajo porque va a haber muchos problemas, pero también muchas oportunidades. Me quedo además con lo que dijiste al inicio, ¿no? Vamos a regresar al inicio cuando decías, esto es como la nueva electricidad, como tú dices, es un problema para todos, seas ingeniero, psicólogo, abogado, médico, la electricidad nos afectó y nos afecta a absolutamente todos. Lo mismo sucederá con estas nuevas tecnologías. Así que gracias, ¿no, Alejandro? De seguro no será la última, no dejaremos pasar otra pandemia más para volver a charlar, pero de nuevo, interesantísima información y ya nos vemos pronto. Mil gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Un gran abrazo. Bien, chicos, entonces, de verdad que les dije al inicio, ¿no? Las conversaciones con Alejandro para mí siempre han sido fascinantes. Es una persona con ideas muy interesantes, con pensamientos que están bien ahí al límite de las cosas que están sucediendo y por eso quise tenerlo invitado hoy día para hablar de un tema que me encantaría saber sus opiniones. Creo que no siempre tenemos la posibilidad en estos episodios de hablar de temas que puedan quizás ser hasta, no sé, generar diferentes opiniones, serán quizás un tantito polémicos el tema de que qué opinan, ¿no? O sea, realmente ustedes utilizarían esos agentes digitales que pudieran ayudar a entender el comportamiento de las personas utilizando data de las personas sin necesariamente hablar con la persona en sí, sino estar interactuando con inteligencia artificial. De verdad que me revienta la cabeza y quiero pensar que no van a pasar demasiados años hasta poder saber qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué terminará todo esto? Así que nada, de verdad que ha sido un episodio muy especial. No se olviden de nuevo de suscribirse al canal porque la verdad que la única forma de saber cuando estas cosas ocurren es cuando te alerta la plataforma que, dicho sea de paso, está siendo alimentada por la data que tú le das, ¿no? Así que eso siempre un buen recordatorio para que no se pierdan más episodios con esos. Sin más, ya nos vamos a ver muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo de Behavioral Pills.